Buenas tardes, en este video hablaremos sobre la guía del exportador. Trataremos de abarcar algunos temas que son fundamentales para exportar e importar y pues checaremos aquí los temas que vienen. Guía básica del exportador. ¿Qué es la exportación? Es el envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para el uso o consumo en el extranjero. De este tipo de exportación hay dos tipos, que es la definitiva y la temporal. Salida de mercancía, definitiva, perdón, es la salida de mercancía del territorio nacional para quedarse en el extranjero. Y la temporal es la salida de mercancía del territorio nacional para quedarse en el extranjero un tiempo limitado. ¿A qué nos referimos con tiempo limitado? Que esta misma mercancía va a volver, va a ir al extranjero y en cierto tiempo va a regresar hacia el territorio nacional. Bueno, algunas cosas que para incursionar serían producto, que es identificar el producto que deseas vender en el extranjero, no como si nada vas a entrar y vas a llegar a vender, sino que tienes que identificar bien el producto que deseas vender. El mercado, definir a qué lugares a dónde exportarás, tomando en cuenta factores como si hay tratados, culturas, tradiciones, etcétera, considerando una investigación de mercado. ¿Qué queremos decir con esto? Que simplemente las políticas de un país a veces no nos va a dejar incursionar en un mercado. Es un factor muy común que no nos deja entrar a un mercado o simplemente las tradiciones que tienen en ese lugar. Como un ejemplo sería eh, McDonald's, que quiso entrar a la India al principio y pues una de las tradiciones no los dejaba entrar así como tal porque ellos vendían hamburguesas de carne de res y tuvieron que rediseñar, tropicalizar su producto y así incursionar al mercado. Canales de distribución. A esta hay dos formas. La forma directa es operar con importadores independientes contactados directamente, entregar el producto a una comercializadora en territorio extranjero, operar con una forma de mercado de distinto que actúe como agente o representante trabajando a base de comisiones. Y la forma indirecta que sería pequeñas y medianas empresas o por regular por medio de terceros. Regulaciones arancelarias. Los aranceles que existen son ad valorem, específico, mixto, cupo y estacional. Ad valorem pues es un porcentaje de todo lo que del valor de tu mercancía. Específico es una cantidad en específico que está programada para cobrarte como impuesto. Mixto es entre los dos, puede ser específico y con un porcentaje. Cupo es hasta cierto límite y te cobramos. Y estacionales depende de la época del año que se exporta o que se importa un producto. Las prácticas desleales. Subvención. Cuando un gobierno otorga a sus productores un apoyo, por lo general económico, para los productos que exportan. En esta parte, el gobierno te ofrece un apoyo y tú con ese apoyo puedes dar más barato e incursionar en un mercado. Dumping. Cuando un producto se vende en un mercado extranjero a un precio inferior al de su valor normal en el mercado internacional. Clasificación arancelaria. Es para identificar de manera específica todas las mercancías que se exporten. Por ejemplo, los muebles de madera utilizados en cocinas se clasifican en la fracción arancelaria 94034001. ¿Qué es el certificado de origen? Es un documento donde se manifiesta que un producto es originario del país o región y que por tanto puede gozar del trato preferencial arancelario. En este punto, México, por ejemplo, tiene tratados con Estados Unidos y Canadá y ciertos productos pueden tener una certificación de origen que vienen de ese país y pueden tener una preferencia arancelaria. Los tratados internacionales. México tiene 12 tratados con 46 países diferentes. El TLCAN es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que está conformado por México, Estados Unidos y Canadá.
Tiene el Acuerdo de Integración con Perú, México-Perú, el TLC México-Panamá, TLC México-Colombia, TLC México-Chile, TLC México-Israel, TLC México-Centroamérica-México, que lo conforman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. El AAE es México-Japón, el TLC México-Uruguay, el TLCUE, que es México y la Unión Europea, el ALADI, que es Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Panamá, Perú, Nicaragua y Venezuela. El ALC, que lo integran Suecia, Noruega, Islandia y Liechtenstein. Y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías entre los países, ya sea para proteger la planta productiva y las economías nacionales o para preservar los bienes de cada país. Estas medidas se utilizan para proteger la economía del país la mayoría de las veces. O sea, le pones un arancel a un producto para que no entre al mercado nacional con precios menores al que está aquí y así no afecte a los productores locales. Documentos y trámites de exportación. Son registros previos a la exportación. Proceso en México es que es necesario contar con el Registro Federal de Contribuyentes RFC para poder facturar electrónicamente, solicitar certificados o permisos o realizar trámites necesarios para la exportación, acceder a devoluciones, compensaciones de impuestos o ciertos beneficios programas gubernamentales. Padrón de exportadores. Las personas físicas o morales que exporten las siguientes mercancías están obligadas a registrarse en el Padrón Sectorial de Exportadores, a cargo de la Administración General de Aduanas, el SAT. Intelectual e industrial. En el comercio internacional resulta necesario proteger los derechos de propiedad industrial e intelectual, ya que son susceptibles de plagio, lo cual deteriora la imagen de la empresa y producto, afectando la rentabilidad de los negocios. Registro en el sistema de información. Aunque en México no es obligatorio inscribirse ante una cámara u organismo empresarial, la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones señala que los empresarios deben inscribirse al CIEM, así como renovar su registro dentro del primer bimestre de cada año. Actores que intervienen en el proceso de exportación. Vendedor. Es la persona física o moral que por cuenta propia o de terceros adquiere alguna de las siguientes figuras: produce, vende o extrae mercancías del país. Comprador. Es una de las partes sustanciales del comercio internacional. La mayoría de las veces funge como comprador, pero también puede asumir figura de consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores de las exportaciones. Transportista. Empresa con solvencia y reconocimiento internacional que ampara en acuerdos sobre la inspección previa a la expedición de la OMC y actuando por cuenta del cliente, normalmente el importador o su gobierno. Agente aduanal. Persona con poder para iniciar o concluir en favor de otra persona un contrato de compra o venta de mercancías con una tercera parte. Secretarías. Organizaciones privadas o públicas que fungen como laboratorios de pruebas, certificación de sistemas de calidad, de productos, verificación e inspección de cantidad, embalaje, rotulado, precintado de los contenedores, etc. de los productos. Relacionados con el despacho aduanero. Algunos importadores y exportadores autorizados por el SAT pueden realizar el despacho aduanero. Fuera de ello, los agentes aduanales están autorizados para promover por cuenta ajena ante la autoridad aduanera el despacho de las mercancías en representación de otra persona física o moral. Así pueden presentar en el sistema electrónico aduanero la información requerida para exportar. Proceso de exportación. Una vez ya vendido, hay que concretar la exportación en las siguientes etapas. La primera etapa sería preparar el embarque, es decir, acomodar el pedido en cajas, tambos, etc. Después utilizarla
en Palex para posteriormente tenerla lista para el transporte. Segundo, sería realizar el proceso de transportación del proceso de transporte y con el seguro. Y el tercero sería el proceso de despacho aduanero. Preparación del embarque. Dependiendo del término de venta internacional que haya seleccionado el vendedor, en este caso exportador, deberá realizar lo siguiente: tramitar una factura al cliente, preparar la mercancía considerando el embalaje necesario respecto al medio de transporte en el que se embarque la misma, lo que significa utilizar un embalaje adecuado. Identificar lo que se va a enviar en el embarque mediante una lista de empaque. En algunos casos, certificar lo que se está enviando. Contactar al transportista para que se tramiten los documentos necesarios. Los documentos de transporte. Dependiendo del tipo y el medio de transporte utilizado, ya sea marítimo, terrestre, aéreo o multimodal, por la empresa transportista. Aéreo sería una guía aérea. Tráfico marino, Bill of Lading, un BL. Autotransporte, cartaporte, ferrocarril, talón del embarque. Información básica de los documentos: nombre y dirección del remitente, nombre y dirección del destinatario o consignatario, mercancía que se transporta, número de contenedores o cantidad de bultos, lugar de origen, destino, entre otros. Proceso del despacho aduanal. Una parte importante de la exportación es el despacho aduanero, que consiste en presentar físicamente la mercancía ante la autoridad aduanera, junto con su documentación digitalizada, lo cual no significa que se exente al interesado de contar con la documentación original. Carta de instrucciones al agente aduanal, por lo que se recomienda que antes de solicitarlo se acuerden tanto los honorarios como otros gastos complementarios, por ejemplo, los trámites relacionados con el despacho de las mercancías exportadas, llenando el COBE, generación de e-documents y reconocimiento aduanero, solicitud de permisos, etc. Pedimento de exportación. El pedimento de exportación es una declaración fiscal porque en ella se pagan las contribuciones relacionadas con la exportación. Permisos o certificados exigidos a la exportación. Ciertas mercancías requieren cumplir con regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación, tales como permisos, certificaciones fitosanitarias o sanitarias, etc. Incoterms. Son Incoterms. Estos son EXW, que es polivalente, FCA, que también es polivalente, FAS, marítimo, FOB, marítimo, CFR, marítimo, DDP, polivalente, DAP, polivalente, DAT, polivalente, SIP, polivalente, CPT, polivalente y SIF, marítimo. Metodología para definir el precio de exportación. Pricing. Cotización con base en el mercado de competencia. En este método se establece un precio óptimo final, diferente para cada mercado, y calculando con base en las condiciones de la oferta y la demanda, de productos similares o competitivos en el área de análisis. Costing. Precio con base en costos a partir del costo de producción. Se adiciona un margen de utilidad, además de fijar una estrategia de venta que contemple las variables, volúmenes, precios, tiempos y financiamientos, así como conocer la ganancia neta y adicionar sistemáticamente los gastos en que se incurran posteriores al precio ex-works. Formas de pago internacional. Uno de los puntos clave para el éxito de las operaciones de comercio internacional es elegir la forma más adecuada para recibir o efectuar los pagos en las transacciones comerciales. En una transacción comercial, las partes son quienes pactan cómo se paga y el momento del pago. Efectivo. En este medio es simple y recurrente en ferias o exposiciones comerciales, en los que se permite vender la mercancía, solo verifique dinero falso, posibilidad de sufrir robo, asalto, declaración del efectivo ante cualquier autoridad aduanera, siempre y cuando supere los límites indicados.